Estás escuchando Radio La Vid. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Quiera que estés. Ahora que sea. Bienvenidos a un programa más de So Human. Bueno, estamos aquí en otro programa más y hemos traído como promesa del anterior episodio un tema controversial, pero que era muy necesario que lo topemos y hablemos de él. Un tema bastante importante, bastante delicado, que requiere mucho análisis, mucha meditación, guía espiritual de nuestro Padre para afrontar lo que es correcto y no lo que el mundo nos está obligando casi a pensar que es lo correcto y a elegir. Ajá, entonces tenemos el tema. ¿Qué tenemos hoy? Sí, el día de hoy tenemos como tema el aborto. Sabemos que el aborto, como mencionábamos, chicos, es un tema muy delicado y que muchas mujeres han pasado por este proceso. Vamos a profundizar acerca de lo que es aborto, pues sabemos que es la interrupción espontánea o inducida en el proceso de gestación antes de la viabilidad fetal. También sabemos que es un procedimiento para interrumpir un embarazo que es de manera natural o provocado. El embarazo es el provo... No, ¿puedes repetirle? ¿Qué es lo provocado? ¿El embarazo o el aborto? El aborto. Ok, Muy bien. para estar claros. Una embarazo. Pregunta. ¿Qué diferencia, aunque ya la dijiste, naturalmente hablando, puede existir entre un aborto provocado y un aborto, por decirlo así, natural? Así es. Hay estas diferencias de un aborto que se lo llama involuntario, como también de manera natural. Y también sabemos que el aborto, el voluntario o inducido o provocado. ¿Cuáles son estas diferencias? Que el aborto involuntario es la pérdida del embarazo de manera abrupta, pero se produce por causas naturales y no por voluntad de la madre. Pueden ser accidentes. Así es. Alguna falla, claro. De hecho, el feto empieza a crecer, pero es interrumpido su desarrollo debido a anomalías genéticas, mientras que el voluntario, sí, es la interrupción, como mencionamos, la palabra voluntario, que es de manera predeterminada y requiere de expertos en dicho procedimiento. Okay, está claro ahí, ¿no? Vamos a hablar del aborto. Estamos hablando de, como decía Jonathan, para diferenciarlo en dos palabras. Una cosa es el arrojo por falla genética y otra cosa es ya el asesinato. Uno tiene voluntad y el otro no. Las cosas como son. Exactamente. Eso es asesinato, las cosas como son. Con la descripción que tú acabas de mencionar, Julie, en este caso ya es un asesinato fijo. Sí. Porque estás interrumpiendo a este bebé, a este ser vivo, desarrolle. En otras definiciones me acuerdo que decía la interrupción de un proceso vital. Prácticamente quitarle la vida, asesinato. Y eso es de lo que hablaremos hoy. Nos vamos a enfocar en el aborto voluntario, en este aborto en el voluntario. Así es, vamos a ver diversas situaciones que durante este programa lo estaremos mencionando, de qué situación lleva a que se produzca este aborto o se realice en el aborto. ¿Y cómo lo ve Dios, no? Y eso, te robo la palabra, querida Yuli, es exactamente lo que yo les quiero hablar. Recordemos que todo lo que conversamos en este programa es, o tratamos de nuestra humanidad, de siempre ir guiados por lo que dice la palabra. Y la palabra es bastante clara en esto. Aquí no hay interpretación, no hay ambigüedades, no hay diferencia entre versiones. Éxodo 20:13, no importa en qué versión, en qué idioma lo lean, nos dice simplemente no matarás. En este capítulo Dios nos da los mandamientos y este es uno muy directo, no hay interpretación, no hay ramas, no hay cosa que podamos malinterpretar. Y como lo decían ustedes, chicos, la interrupción de un proceso vital, decían Jan, es eso, matar, no es interrumpir un proceso vital, un proceso normal que es un accidente, un homicidio, un accidente de tránsito, lo mismo es un aborto, interrumpir una vida. Tú mencionabas, Kevin, y Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y prácticamente eso es terminar con la vida de una persona de manera intencional y de manera ilegal también.
Así es. Que no, nada nos da el derecho, ¿no? Recordemos que el creador de la vida es Papá Dios. Nosotros no tenemos, en toda la Biblia, nunca Dios nos da el derecho, ni por un segundo, no nos da el poder, no nos da el control sobre el, la vida, en este caso de un bebé, ¿no? No tenemos esa potestad para poder hacer eso. Y, Jonah, ¿queremos agregar algo? Sí. Sí, mire, yo quería agregar que prácticamente empezamos ya a profundizar en un tema en donde vamos a romper el estereotipo de la sociedad que tiene acerca del aborto. Yo creo que Dios tiene algo que hablar hoy día tan grande que a muchas personas les va a doler, se van a enojar, se van a poner en contra, pero yo creo que es lo que Dios tiene que decir. Y además Sí. ese dolor van a reflejarlo con machos y todas esas cosas así, y solo va a ser la prueba de que teníamos razón. Porque la gente que no le gusta admitir que tiene razón, lo que hace es patalear y gritar. ¿Y qué hacen comúnmente en esas marchas? Patalear y gritar. Así es, y sobre todo porque atentan contra el plan de salvación de Dios, contra la destrucción de la vida humana. Claro, es sorprendente cómo mucha gente incluso se siente digna defendiendo estas cosas. Yo si fuera mujer, sentiría vergüenza, sinceramente. Aunque, o sea, es muy, muy fuerte y como decíamos, es un tema muy delicado, pues no es fácil de llevarlo, chicos, la verdad, pues el llevar a hacer este acto no es como un callejón sin salida, porque si tú no lo haces, hay una consecuencia y si tú lo haces, mucho más. Exactamente. Y bueno, ya que topaste el tema, Jonathan, ¿qué me pueden decir que la Biblia puede expresar sobre el aborto? Agregando sobre este mandamiento súper explícito que dice no matarás, Dios también se enfoca mucho en la vida, se enfoca en explicarnos quiénes somos para Él. ¿No? En Job, uno de los amigos de Job en algún momento, en la charla que ellos tienen, le dice, hablando de Dios, nos pregunta qué somos para Dios que nos piensa tanto. ¿Qué representamos para Dios que se preocupa tanto por nosotros, por cada aspecto de nuestras vidas? Y en Salmos 139, todo el capítulo es hermoso, habla sobre esto, pero los versículos del 13 al 16 en particular, se los leo rápidamente, dice, porque tú formaste mis entrañas, aquí David está hablando a Dios, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, cada uno de nosotros, cada bebé que ha nacido, que no ha nacido. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, esto quiere decir que no importa cómo fue procreado el bebé, no importa dónde sucedió, en qué circunstancias, esto no fue un misterio para Dios. Dios permitió que se dé esto porque Él tiene un propósito para todos, para las personas que lo procrearon, para el bebé, y no podemos nosotros hacer nada oculto, ¿no? Recordemos que Dios lo ve todo. Así es, y qué bonito resaltar, puedo decir, como ejemplo que da David, es que reconoce quién fue que lo formó. Y es clara su palabra porque dice, Señor, dice, tú diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y aquí estamos hablando, me gusta el verso 16 del versículo que tú mencionabas, dice, con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que tú nos formas, antes de que no me formaras, los anotaste y ninguno de ellos te faltó. Qué bonito, porque aquí vemos que el Señor a nadie hace de menos, que Él tiene en su libro un plan, una historia para cada uno de nosotros. Así un es. accidente. Y a pesar de todo eso, muchas personas no ven que incluso más allá del accidente, como más mal llamado está, porque Dios planificó todo eso, esas personas tienen un gran propósito. Es muy interesante cómo la Biblia plantea muchas cosas, porque el aborto no simplemente se da porque no lo quiere ya, sino porque muchas veces tiene consecuencias que ver con un embarazo no deseado. Y el embarazo no deseado en la mayoría de circunstancias se dan por causa de un pecado llamado fornicación y adulterio. Si nos vamos a las escrituras, me sorprende mucho en el Éxodo mismo 20, 13 y 14 que tú diste, me sorprende el orden y la conjunción que estos tienen porque están tan juntos, porque Éxodo 20, 13 dice, no matarás, y si nos vamos al Éxodo
20:14 dice, no cometerás adulterio. Sorprendente cómo Dios nos habla de esta manera, que nos pone juntos estos dos temas para decirnos que ninguna de las dos cosas está bien hecha. Y si hablamos sobre el aborto, no es escapatoria por un acto de fornicación. Ni de adulterio. Sí, y esto tiene consecuencias, porque si nos vamos a Santiago, el primer capítulo, desde el versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Gente que nos escucha, personas que nos están viendo, que nos siguen, no se equivoquen. Aquí utiliza una analogía en este versículo y habla sobre el embarazo y el dar a luz. Y es muy oportuno toparlo en el tema como este, que es el aborto. Si cometieron fornicación, adulterio, y la consecuencia es tener un hijo, y que quieran abortarlo, solo están cometiendo un verdadero acto de cobardía. Y el aborto realmente es para los cobardes, pienso yo. Así es. Y tú mencionabas la palabra fornicación y adulterio. Si bien es cierto, no es lo mismo. Fornicación pues hace referencia a tener relaciones sexuales fuera del ámbito matrimonial, mientras que el adulterio es cuando la persona ya está casada, pero tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa en el caso del hombre y no es su esposo en el caso de la mujer. Una vez aclarado todos estos dos puntos, me gustaría topar un poco sobre lo que es la fornicación. Para los padres de hoy en día que tengan hijas que estén embarazadas, den cuenta que si la mayoría de jóvenes menores de 18 años, incluso de 16 años, que ya estén embarazadas, es porque realmente no están siendo educadas correctamente en casa. No fueron educadas correctamente en casa. Y el desespero de la menor puede llevar a ocasionar actos donde ella quiera abortar al bebé, siendo una menor. ¿Se dan cuenta del problema que se está generando? Así es, porque es muy importante lo que acabas de mencionar, pues es muy bueno y es recomendable como familia involucrarse con los hijos y tratar estos temas, no hacerlos como de manera de tabú, pues si sabemos que como padres ustedes explican cuáles son las consecuencias que se debe tener, se puede evitar ciertos, ¿cómo puedo decir, chicos? Se puede evitar ciertas Sí. caídas, de pronto a veces, no sé, evitar culpabilidad también Sí. y responsabilidad de decir, no le dije, no hablé con Así ellos. es. Y padres, por favor, ya no se confíen de la escuela de que les van a enseñar. Créanme que cada día más la escuela se hace el peor lugar donde enseñar esas cosas. Justamente, y mira, yo quiero robarte ahí la palabra, justo porque este tema en donde yo iba a mencionar, ¿no? Yo creo que la educación aquí, especialmente la educación aquí en el Ecuador, porque no puedo hablar acerca de los otros países, pero la educación aquí en el Ecuador es tan precaria que lo hacen ver todo este tema del aborto, pero tan normal. Es más, lo hacen ver la sexualidad tan normal que sea fuera del matrimonio, hablándolo así, porque la fornicación es fuera del matrimonio, y si es que ya está casado, viene a hacer el adulterio. Pero la educación es tan precaria como yo les dije, porque es normal, y yo te digo como profesor cuando yo daba clases, era tan normal ver al Ministerio de Educación llegar con programas de educación sexual, que no digo que está mal hacer la educación sexual, pero lamentablemente Está mal fomentada. Está mal fomentada, exactamente. Está mal proyectada la educación sexual. Que hicieron un experimento en un colegio, no les voy a decir el nombre del colegio por salvaguardar la institución, pero en este experimento que hicieron fue entregarles bebés a los alumnos. Formaron parejas, hombre y mujer, y tenían que turnarse. Una semana se turnaba la mujer, una semana
varón, y resulta que este proyecto era para inculcarles y que vean lo difícil que es criar a un niño. Resulta que después de este proyecto, a los 2 meses y medio, 3 meses, empezaron a haber embarazos en el colegio. Y eso es algo que no pueden controlar. Y muchas de las personas llegaron a abortarlo. Es sorprendente. Desde que se instauró esta normalización, como se le dice, de la educación sexual, lo que más han generado es que existan más abortos de lo que antes ya había. Y eso está mal. Y bueno, hablando sobre el aborto vamos a ir a una pausa comercial, una pausa musical. También comercial, claro, estamos auspiciados. De una vez mencionamos los claro, auspicios. Estamos siendo transmitidos por Radio La Vid. Estamos ya en qué redes sociales. Voy a decir las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook. Estamos como @SoHumanEQ. Y también nos pueden escuchar en qué plataformas, chicos. Spotify, Google Podcasts. Y en sus corazones, no lo olviden. Y Apple, tómanos en cuenta también, por si acaso. Y Amazon también quedó. Y muchas gracias a la organización La Vid y a Casa de Dios por Adiós, patrocinarnos en este programa. Amén. Así Y es. bueno, volviendo con el tema del aborto, muchachos, solo un comentario antes de pasar. Me sorprende cómo muchos gobiernos se dan esa forma de ponerse en tan alto estima, de decir que son defensores de la vida, que son capaces de castigar a los asesinos, pero no a los que cometen aborto. Entonces yo pienso que el aceptar el aborto los contradice bastante. Así que hago un llamado a que analicen las personas que tomen las decisiones sobre las leyes, analicen lo que estén decidiendo, porque no es justicia lo que están haciendo. Así es. Y como mencionaba al inicio del programa, acerca del aborto voluntario, pues hay situaciones que llevan a hacer este acto, ¿verdad? Y pues una de ellas es por violación, podemos mencionar. Así que, Kevin, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Yo creo que este es probablemente uno de los argumentos más usados para hacerlo pro aborto, ¿no? Y muchas veces utilizado incluso como argumento anti Dios, anti Jesús. Y yo creo que también, antes de que vayas a este, es un argumento usado para tratar de legalizar exactamente lo que iba a decir. El aborto. ¿Ya? Y pues sí, o sea, yo creo que aquí muchas personas podrán estar divididos. Creo que es tal vez un tema que divide a la gente que es pro vida más que cualquier otro. Y pro aborto, porque la violación es básicamente un crimen, es algo que se le hace a alguien contra su voluntad. Entonces, y prácticamente lo que hace el gobierno es prácticamente cometer una injusticia, fingiendo que es justicia contra otra injusticia. Si hablamos de gobierno, bueno, sabemos que nosotros en leyes tenemos el derecho de vivir. Entonces, ¿por qué hacemos caso omiso a dar la oportunidad de vivir a alguien que no puede defenderse y decir, yo tengo el derecho de vivir? Conveniencia. Exactamente. Para entrar en este tema del aborto en caso de violación. Bueno, les comparto mi opinión personal, es algo en lo que yo humanamente me divido, ¿no? Me divido en cuanto a lo que mi corazón humano puede sentir o pensar y a lo que dice la palabra. Anteponiendo primeramente que todos como seguidores de Jesús tenemos el deber y deberíamos tener la convicción de obedecer la palabra de Dios aun cuando va en contra de nuestras creencias humanas, ¿no? Entonces, partiendo de esta aclaración, creo que es necesario tomar en cuenta el trauma que una violación puede traer a una mujer, ¿no? Con esto no nos desentendemos como SoHuman que una violación es un trauma de por vida, es algo que le cambia la vida a cualquier mujer. Ahora, estamos no desestimando las violaciones a hombres y demás, no, pero estamos en el contexto de una violación que conlleva o que desencadena en un embarazo, ¿no? Que por lo tanto requeriría un hombre biológicamente, un hombre y una mujer biológicamente, ¿no? Pero quisiéramos tocar este tema para aclarar que estamos al tanto, estamos conscientes de que una violación es un crimen que se realiza contra alguien, es atravesar estos límites del consentimiento para relaciones sexuales. Y aunque no lo crea en la Biblia, tiene un ejemplo muy claro de esto. Recordemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios y Dios tiene absolutamente cubierto todo lo que pasa en nuestra vida. Solo requiere
estudio, meditación y oración para pelear el Espíritu Santo. Pero para concretarlo, si leemos el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, podemos leer esta historia de una violación. Aquí tenemos a dos personajes, tenemos a Tamar, ¿ya? Y tenemos también a su hermano. Bueno, si leemos, para no extendernos tanto, su hermano la viola, ¿ya? Así de simple. Y la Biblia, aunque en pocas palabras lo menciona, habla del sufrimiento que Tamar sintió al haber sido violada por alguien de su familia, que creo que es una historia que la vemos en las noticias todo el tiempo, ¿no? Violaciones incestuosas y demás. Pero para ser puntual, en el versículo 19 dice, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Si leemos el contexto bíblico, sabemos que esta es una forma de expresar luto, de expresar dolor, de expresar tristeza. Y se rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre la cabeza se fue gritando. Si nosotros nos ponemos, no leemos superficialmente, podemos ver el trauma que puede traer un abuso sexual y mucho más un embarazo. Entonces, con esto vemos que Dios no ignora, Dios no sobrepone el derecho a la vida sobre también el sufrimiento que una víctima de violación tiene. Y eso es lo que queremos transmitir hoy a las personas que han estado o están en una situación similar. Dios no es indiferente a su sufrimiento. Sin embargo, el amor o la empatía o lo mucho que está preocupado por su dolor no anula su mandamiento que leímos en el primer bloque de no matarás. Y les traigo una palabra de esperanza en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y habla sobre cómo Dios puede tomar esta situación oscura, dolorosa, injusta, para traer un renuevo a sus vidas. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Con esto, para dar paso a los demás, simplemente reconciliemos, como este versículo dice, la idea de que Dios ama la vida, ama a todos, no importa cómo fuimos procreados, pero no es indiferente al dolor que ustedes han sufrido o que están sufriendo en este momento. Hay esperanza para hacer una nueva creación y para que de este acto tan desastroso Dios pueda sacar una nueva creación, no solo en su vientre, pero a ustedes mismas. Y yo pienso que para todo esto hay una mejor solución que el aborto y desde mi punto de vista vendría a ser el perdón. Uh-huh. Muchas veces, tal vez dirán, ustedes no entienden, créanme que hemos escuchado de personas, testimonios, de cierta forma hemos aprendido también, al menos personalmente, de personas que han sufrido de esto y que realmente el aborto no es una solución, sino el perdón. Muchas veces es difícil que esto se concrete. Así es, pues bueno, estuvimos viendo de cómo Dios puede restaurar la vida de la víctima. Y sabemos que, bueno, la violación es una violencia de tipo sexual mediante el empleo de violencia física y psicológica sin el consentimiento de la persona. ¿Y por qué tomamos el tema de perdonar? Sabemos que es una situación muy, muy difícil de llevar, es algo que no se olvida de la noche a la mañana, pero cuando, como mencionábamos, bueno, que mencionaba, cuando hay esperanza y mucho más si viene Dios, pues Dios utiliza personas para llevar esta situación. ¿Y por qué nos lleva al perdón? Pues sabemos que es una acción pues que resulta sumamente difícil hacerlo, mucho más si se trata de ese tipo de situaciones y ya que perjudica a la persona. Pero me recuerda cuando Jesús estuvo con sus discípulos y Pedro le preguntaba que cuántas veces era necesario perdonar y él dijo 7. Pero sin embargo, pues nuestro amado Jesús respondió que no solo era 7, sino era 70 veces 7. Y sabemos que, aunque es difícil, es un proceso que se lo puede llevar,
créanme que existen muchos testimonios de personas que han pasado por esto y su respuesta fue, pues con la ayuda de Dios pude sobrellevar y no solo tratar de perdonar a la persona, sino a uno mismo y restaurar eso. Claro, porque el perdón, hablándolo psicológicamente, trae una liberación en la conciencia de la persona que de muchas formas le permite descansar, hablando espiritualmente, a su alma. Mira, Así es. yo también quiero decir que durante todo el tema de perdonar arraiga mucho porque lamentablemente, yo siempre voy a decir, vivimos en una sociedad que tiene otro tipo de conceptos. Piensan que el perdonar es volverse débil ante las otras personas y eso no es así. Es lo contrario. Es de valientes. Y mira, hacerlo. yo creo que en este caso, yo personalmente les hago un llamado a todas las personas que han sufrido este tema de violación y que han desencadenado un aborto, o tal vez piensan en un aborto, es que si estamos ahorita tocando el tema de perdón, también tienen que quitar el resentimiento con la otra persona, con la persona que abusó, si es que en este caso fue violación. Pero yo creo que hay mucho que romper el estereotipo en este caso con el perdón. Muchas personas tienen que reconciliarse incluso con familiares mismos, porque es algo que va a traer, como tú dijiste, Jan, paz. Y si es que lamentablemente tú, mujer, fuiste, en este caso, violada, yo te aconsejo que busques la reconciliación en Cristo, porque no te vas a imaginar cuánta paz va a traer el Señor y una restauración tan grande a tu vida, que va a haber un renuevo en ti. Exactamente, incluso es la solución de por vida en el aspecto psicológico, porque si no le perdonaran, sé que es difícil lo que digo, perdonar a quien te violó, sé que es complicado, pero el perdonarlo de corazón mediante Cristo, eso te va a traer una larga vida de libertad. ¿Que acaso vivir bajo el resentimiento que te va a perturbar el resto de tu vida por no perdonarlo? Y yo creo que hay que aclarar también que el perdón no es necesariamente, no, el perdón es una absolución del crimen que alguien más hizo. El perdón es dejar la justicia para Dios, es decidir no vivir una vida pensando, uy, si me lo encuentro, y hablo en términos generales, no, uy, pero si me encuentro con esta persona, me desquito o voy a hacer justicia por mi mano, pero no es así, es elegir dejar la justicia a manos de Dios y elegir ser obediente, decir, Dios, me duele, esto es imposible, esto es terrible, odio a esta persona, pero es necesario. elijo obedecerte, elijo ser como tú, elijo obedecer tus mandamientos y Y hacer es lo correcto, necesario. y Dios premia la obediencia. Así es. Y ahí es cuando verdaderamente se cumple el versículo que dice amar a tus enemigos. Y me gusta mucho lo que dices, Kevin, hablando sobre la justicia. Si permitieran que existiera justicia sobre la persona que les hizo daño, también permitan sobre la criatura que está ahí. No permitan que esa justicia se corte en el momento de dar a luz a una criatura que realmente no tuvo la culpa. Y con esto me gustaría pasar al siguiente tema, que es la inocencia del niño o de la niña. Sabemos que, y esto topé en la anterior semana en un punto, es que científicamente hablando, desde el momento de la fecundación, ya es una vida, según la ciencia, según la biología. Entonces, realmente el impedir, como se dio, según la definición al principio sobre el aborto, impedir el proceso natural vital es realmente asesinato. Y en este caso hablaríamos de alguien que no tuvo nada que ver. Estamos hablando de una persona que no tuvo arte ni parte sobre lo que cometió, en este caso, el violador. Y realmente no es la solución, porque ¿qué culpa, como vuelvo a decir, qué culpa tiene el niño? Él simplemente es otra vida más. Y si vemos con ojos espirituales, nos damos cuenta que las madres en este caso están buscando culpables y al momento de no poder toparse con el que cometió la violación, le echan la culpa al niño. Y entonces yo quisiera leer algo que dice aquí en Salmos 127, que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima
el fruto del vientre. Tal vez muchos dirán, entonces, ¿cómo es posible que Dios permita que esto me suceda? Ya hablamos sobre este tipo de temas en programas pasados. Realmente que no es Dios que lo genera, simplemente es la maldad del hombre que permite esas cosas. Y en un punto topamos sobre que incluso de las cosas malas suelen salir cosas buenas. ¿Quién quita que ese niño, cuando crezca, se convierte en un hombre de bien, una persona, qué sé yo, que se dedique a salvar vidas, que sea doctor, que sea un ministro, que salve vidas en lo espiritual también, que llegue a muchas personas, que mucha gente se ha impactado por esa vida? Entonces no podemos matar a un inocente, porque ese inocente puede llegar a ser alguien grande. Yo una vez escuché, y es un poco controversial, depende del punto de vista que lo veamos, ¿no? Pero alguna vez escuché el argumento que decían que hubiera pasado si la mamá de Judas decidía abortarlo. No hubiera habido traición a Jesús, Jesús no hubiera sido crucificado. Claro que No hubiera el habido argumento, salvación. claro que bueno, Dios Tengo hubiera una puesto a lógica, alguien ¿no? más, ¿no? Pero no sabemos con el propósito. Sin embargo, si lo vemos así, aún am, una vida que puede haberse creado con dolor, con pecado, con ¿Y por qué no suciedad, puede utilizamos servir un gran el mismo propósito. ejemplo, pero con Jesús? ¿Qué Exactamente. hubiera pasado si José, de tanta ira, convence o obliga a María a abortar al niño? Imagínate, nunca es hipotéticamente hablando. Y No deja- habría salvación, no hubiera habido gracia, no hubiera habido lo que hoy tenemos. Mira, yo Hubiese creo detenido el que, plan de Dios. Así es. perdón, yo justamente te iba a tocar ese tema, Jan, de que a veces, ahorita, sí, la mayoría de las decisiones toma la mujer en este caso para producir el aborto. Pero hay otras ocasiones en donde el hombre, el que forza. exactamente, es el que fuerza. No, es que como ya hubo una fornicación, un acto sexual y después se enteró que está embarazada y no, Dios mío, yo no estoy preparado para ser padre, no, y miles de pensamientos, yo no estoy listo. Toma, aborta, yo te doy el dinero, aborta. Incluso muchas de las veces eso puede desencadenar en un proceso clandestino que puede afectar también la salud de la mujer. Entonces, Así es. yo creo que aquí, mujer, yo te hago un llamado de atención aquí en este caso, que no te tomes a la ligera la decisión de un aborto. Piensa en otras opciones. Piensa que si es que después vino de una violación o después de un acto sexual que fue por la calentura del momento, no es justo, como tú dijiste, Jan, que el niño tenga que pagar debido al pecado que tú acabas de cometer. Así es, y como tú mencionas, Como Jonah, el pecado que hay, cometieron en contra tuyo así también. es. También es Y verdad. podemos tomar en cuenta, pues, que hay opciones, ¿verdad? La La adopción. la sociedad ha puesto como que fallé en esto y la opción es abortar. Pero, ¿por qué no vemos el lado de la adopción? Doy Exacto. vida, doy esta oportunidad de que esta persona viva, de que en el futuro no sabemos en quién se puede convertir y dar esta oportunidad, pues no. ¿Cómo ustedes ven esto de la adopción, chicos? Mira, yo pienso, como tú dijiste, 1000 veces es preferible y mucho más justo que se dé en adopción a un niño que abortarlo. Y si hablamos en el caso de la violación, creo que sería mucho más justo para la criatura. Yo sé que para muchas personas les va a ser muy difícil. Yo sé que no todas tienen nuestra convicción, no todas tienen nuestra fe. Y entonces, mi consejo para esas personas serían, no lo abortes. Dale ese derecho a la vida que a ti también se te dio y que incluso al que cometió ese acto de violación contra ti también se le dio. ¿Por qué quitarle a alguien que nada tuvo que ver? Entonces también dale ese derecho, permítele vivir y si antes de realmente que no puedes vivir con esa culpa, es preferible que el niño quede en adopción y más bien dicho, a que tú tomes la decisión equivocada y lo mates. Así es, porque muy bien sabemos que la decisión que tú tomes siempre habrá una consecuencia. Entonces, qué mejor si esta consecuencia sea para bien, dar vida y dar en adopción a alguien que pues valore Que probablemente bebé. no tenga la posibilidad biológica Sí, de procrear, ¿no? y Entonces, antes que me Sí. corten, perdón, hay dos cosas que a Dios le molesta con respecto al aborto. Primero, sabemos que está el asesinato.
Ujú. Y segundo, es irse contra la voluntad de Dios. Si nos vamos a Jeremías, capítulo 1 al versículo 5, y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí vemos que habla de una persona que desde el vientre ya tenía un propósito, que lo conocía desde antes. Entonces a Dios le molesta mucho que primero se mate una persona y segundo, que a causa por matar a esa persona se corte con la voluntad de una persona que pudo haber ganado miles de personas para Cristo. Así es. Y también nos hace referencia también acerca del perdón. O sea, sabemos que no es fácil, como lo mencionábamos, pero sabemos Mejores que soluciones hay. hay mejor solución y sabemos que en Dios hay victoria, en Dios hay paz, encontramos esa, de pronto, claro, nos lastimaron, pero se me viene a mente este texto bíblico cuando vemos en Hechos 7:57, cuando hubo pues arremetieron contra Esteban. Pero lo bonito fue y por qué hacemos énfasis en esto es porque aunque lo apedreaban a él, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, qué increíble. Y a consecuencia de esto, él pudo ver la gloria de Dios. Pudo ver a Dios y decir, bueno, y ahí hay el perdón. O sea, el perdón ok, me falló, me lastimaron, me hicieron daño, es algo que yo no decidí hacerlo, pero soltar te hace a ti libre, mujer, te hace a ti libre, te hace volver a nacer, como mencionábamos. Exacto. Y bueno, para irnos al corte musical, me gustaría decir unas palabras con respecto a este tema y son las siguientes. Yo sé que también ha habido casos de mujeres que han sufrido violación aún dentro de la iglesia y sé que incluso han considerado esta opción del aborto y no es la solución, no es la cosa más optable que pueden realizar. Permitan que Dios actúe con justicia y sé que parte de esa justicia es que el niño también tenga su vida. Realmente sé que Dios puede hacer grandes cosas con cualquier persona, indiscutiblemente de cómo haya sido su origen de gestación. Yo sé que Dios tiene algo para esas personas. Así es. Mira, perdón que no sé si te corté. Tranquilo. Sí. Dale, Perdón, dale. es que, como dijiste antes de salir al corte, quería mencionar un versículo que está en Proverbios, ¿no? Y mira, Proverbios 28:2, bueno, va a depender de la versión en la que ustedes estén leyendo. Dice, por la transgresión de la tierra, muchos son sus príncipes, pero por el hombre entendido y de conocimiento permanece estable. ¿A qué me voy con esto? Mira, yo quiero hacer un llamado también de atención a los gobernantes, porque aquí claramente la Biblia te dice que seas un hombre estable en cuanto a lo que Dios ha designado. Yo creo que todo mundo, todos, sin excepción, presidentes, alcaldes, vicepresidentes, todos conocemos que hay un Dios y que tenemos unos mandamientos, pero el legalizar un aborto, el legalizar es irse en contra de su mandamiento principal. Mucha gente tiene el estereotipo de que no, es que vivimos, hay cristianos que dicen, es que vivimos en un nuevo tiempo, en la época de la gracia, y que no es necesario cumplir la ley. No, no es así. Si Dios puso esa ley, esos mandamientos, es porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Dios no se inventa las leyes por loco, sí. hablamos así. Y yo creo que también es un llamado de atención a los gobernantes porque depende mucho de ellos, de que obedezcan la ley de Dios, obedezcan lo que Dios quiere o que prefieran en este caso dejarse llevar por las emociones humanas. Porque habrá mujeres que dirán, no, queremos la legalización del aborto, queremos la legalización del aborto. Así es. Pero si tú, gobernante, apruebas una ley, y no solo por el aborto, por otros temas más, que también los trataremos adelante, pero si tú, gobernante, presidente, alcalde, o la asamblea, la famosa Asamblea Nacional, aprueban una ley que está en contra de Dios, viene juicio sobre el pueblo. Y no solo es sobre los que Decidieron. Sino sobre sino todos. todo el país. Entonces Sí. yo creo que hombre prudente, gobernante prudente, se rige mucho al estatuto de Dios.
Exactamente. Amén. Así es. Y el aborto no es la solución, especialmente yo sé que existen casos de violación, pero por favor, autoridades, la violación no es solución. Lo hace peor de lo que sucede El ya. aborto, El perdón. aborto no es aborto- solución. El aborto no es El solución. aborto Aborto no es solución. Claro, por eso. y me gusta mucho lo que tocaron en ese momento, que la justicia no es contra la víctima, ¿no? Y la justicia no busca castigar a la víctima, porque recordemos que el bebé es una víctima más de esta violación. La justicia sería ir tras a la persona que creó que cometió esta ofensa, esta Así violación. es. Y no, o sea, y Exacto. no detener a lo que Dios tiene planeado para cada persona. Me gusta, por ejemplo, en el Salmo de David, dice, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. Y eso estoy plenamente convencido. Qué bonito que reconocemos que todo esto, todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto, y sobre todo porque es necesario para uno de nosotros, para cada uno de nosotros entender que lo que es lo que Dios quiere para uno, que Ujú. no todo lo que suceda es porque sí, sino que el Señor nos ayuda a poder hacer bien las cosas para evitar estos inconvenientes. Y bueno, vamos a pasar al corte musical. Eh, recuerden que estamos patrocinados por la organización La Vid. Casa de Dios Juan 3:16 también nos auspicia. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok como @sohumaneq. También estamos en Spotify y estamos en Google Podcast. Ujú. Así es, chicos. Y sin antes de olvidar, vamos a tener el honor, este privilegio de nuestra querida invitada especial, pastora Marta Claudia, y vamos a conocer acerca de cómo ella nos puede dar sabiduría y de cómo se llevaría esta situación acerca Sí. del aborto. Ujú. Y bueno, Y hasta el otro bloque. ujú, muchas gracias por escuchar. Ya volvemos. Nos vemos pronto. Recuerden, estamos siendo transmitidos por Radio La Vid, la voz del cielo. Regresamos. Bueno, en este programa hemos estado comentando del aborto, ¿no? Que es lo que dice la Biblia de esto, y cuáles son las consecuencias de caer en este pecado, cuáles son las otras acciones que pueden influir que alguien tenga que tomar esta decisión, enfrentarse con esta dura decisión. Y tenemos unas preguntas para usted, pastora. Vamos a empezar con Jan. Sí, como decíamos, estábamos hablando sobre el aborto y en la primera sección incluso dimos una breve definición de lo que era el aborto. Y me gustaría preguntarle personalmente, Paz, para usted, ¿qué considera el aborto? ¿Qué considera como aborto? El quitar la vida a un ser vivo dentro del vientre. O sea, la Biblia no hace diferencia entre un no nacido y un bebé nacido. Para Dios, digo, simplemente el Salmo 139:13 declara, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que el Espíritu Santo es quien sopla aliento de vida desde el momento de la concepción y obviamente hay una relación, hay una espiritualidad entre ese bebé que se está formando y Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu no es que va a desarrollarse. El espíritu, en el momento que se sopla el aliento de vida, el espíritu de la persona, el espíritu de ese ser humano es pleno, aunque el cuerpo tenga que desarrollarse. No es que el espíritu tenga edad. Ok, perfecto. Entonces estamos claro, igual que en la definición que nosotros habíamos comentado, ¿no? El aborto no obedece a cuántas células tiene, cuántas semanas tiene, la definición de tal vez ciertas agendas, ¿no? La vida es vida desde el momento en que se forma esta vida, desde que Dios ha decidido que venga a este mundo, pues es considerada un asesinato, ¿no? Sí, Que es un pecado. Y realmente es muy grave este tipo de acciones. Ujú. Perfecto. Julie. Ok, mi Paz, muchas gracias por esta respuesta. De verdad que deberíamos entender de que ya hay la concepción, ya es una vida. Para Dios de su punto de vista y es así. Y nosotros como seres humanos pues no tendríamos por qué quitar ese derecho de dar la oportunidad de vivir, de dar la vida a alguien. Y en base a esto, mi Paz, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Usted nos había contado sobre el Salmo 39, pero ¿cómo alguien debe interpretar este capítulo, ¿no? Porque todo el capítulo habla sobre... Cómo David expresa ajá. al saber que fue Dios quien ¿Quién lo creó?
Yo creo que una de las cosas importantísimas es que, bueno, la Biblia es muy clara en Éxodo 20, no matarás, es muy, muy claro. Es muy clara en que es Dios el dador de la vida, en que es un don de Dios la vida. Gandhi decía que si el ser humano no tiene la capacidad de crear vida, entonces no tiene el derecho de quitarla. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento. Creo que la palabra de Dios nos habla claramente que Dios no está viendo una masa amorfa ahí en el vientre de una mujer, sino que está viendo una persona completa. A Jeremías, en Jeremías 1 le declara, desde el vientre de tu madre te llamé profeta. O sea, desde el vientre de tu madre. Una cosa impresionante. Ana consagra a un hijo que todavía no existe y en el momento de la consagración, de que ella, pues dice la palabra, Dios se acordó de Ana y la visitó. En el momento que hay una concepción, Dios está visitando ese lecho para soplar aliento de vida. Y así, con esa santidad, hay una ley mayor a cualquier otra ley, que es la ley de la vida, el prevalecer en la vida. Otra de las referencias, yo creo que es emocionante, es la de Juan el Bautista, ¿no? Cuando habla que desde el vientre será, en pocas palabras, consagrado, un nazareno igual que lo fue Sansón. Fíjate lo importante que es y tan diferente que es, que le dice, a la madre no va a comer ni vino ni sidra, la mamá de Sansón, en el libro de Jueces, capítulo 13, que no va a comer ni sidra, ni no va a tomar ni sidra, ni vino, porque el niño será un nazareo desde el vientre. O sea, Dios está mirando la completez de esa persona. Sabe que él mismo instituyó la maternidad, por lo tanto hay un desarrollo para el cuerpo, pero en el momento que hay concepción, pues Dios tiene una relación con ese bebé. Por eso es tan increíble cómo los niños son tan sensitivos. Yo recuerdo, tuve una consejería que es tan rara en el sentido científico poder explicarla. Muchos médicos le pueden llamar la memoria implícita, pero en realidad a mí me impresionó porque esto sucedió todavía cuando yo vivía en México, que pues se separó una pareja cristianos, el hombre estaba pasando un periodo muy fuerte de muchas dudas, muchas cosas, se separó de su esposa y decía que sus hijos mayores, y se separó porque la esposa quedó embarazada y él decía, no, no es mío, yo ya no quería hijos, bueno. Y no, pues sí era de él, pero él lo negó. Cuando fueron pasando, y era su esposo, pues ¿qué esperaba? Fueron pasando los primeros años y él iba por los hijos mayores, pero dejaba al menor. Y prácticamente educaba a los hijos de que él no es mi hijo. Entonces eso había generado tanta problemática. Y una ocasión que este pequeño tenía como 3 años, apenas si podía hablar, tenía como 3 años, llegó el papá a recoger a los hijos mayores y este bebé salió corriendo y le dijo, papá, y el hombre se quedó sorprendido y le dijo, yo sé que tú no me quieres, yo sé que desde la barriga de mi mamá no me quieres, pero yo desde ahí te amo. Y eso fue una cosa impresionante para este hombre, hasta que esa vocecita le persiguió al momento que reconoció que era su bebé, incluso el hogar se restauró. Fue un testimonio muy fuerte, pero un niño de 3 años hablando de lo que oía en el vientre. Un niño de 3 años diciéndole, yo ahí te amé. O sea, es una cosa impresionante. Y esto, ¿por qué puede haber una sanidad interior y de repente el espíritu nos recuerda cosas de cuando fuimos bebés en el vientre de nuestra madre? Pues porque nuestro espíritu estaba completo, nuestro espíritu estaba pleno y tenemos esa memoria espiritual que Dios sana. Muchas gracias por cumplir eso, pastora. Esta historia me recuerda, bueno, la Biblia habla de que, bueno, Dios nos dice que Él nos amó primero, antes de que nosotros lo amáramos. Él ya nos estaba planeando nuestras vidas y planeando todo lo que nos pasaría, ¿no? Y me parece que esto es un ejemplo bonito de eso, un recordatorio de eso, de que Dios nos amó primero. Este niño amó a su papá primero a pesar de que él no le hablaba, ¿no? Me parece como un ejemplo bastante Sí, particular de eso, de ese amor de Dios. Y cómo claro. probablemente a esta persona le cambió la vida, ¿no? Usted nos comenta que se restauró el matrimonio, entonces las formas en que Dios actúa son únicas. Y saber que ese es un propósito y como un pequeño detalle, en este caso de este bebé, con sus palabras, cambió la atmósfera, cambió
los planes que Dios tenía para con esta familia y como usted nos mencionaba, mi paz, y la restauración del hogar. Que como ese Sí, bebé llegó como a ser de bendición. Así es. qué precioso. Ujú. Yo tengo otra preguntita, ¿ya? Y de hecho, la historia que usted nos contó nos trae me da un paso bastante interesante, y es porque, bueno, yo en lo personal he escuchado historias, o muchas personas pueden decir que tal vez la forma en que un bebé fue procreado no es la ideal, ¿no? Tal vez no estoy listo, no estoy lista, estoy muy joven, o esta persona con la que procreé este bebé no es la correcta. Fue el producto de un adulterio, de una fornicación, y utilizan o tal vez se enganchan de eso para decir, bueno, si es que este bebé fue concebido en pecado, pues para qué tenerlo, ¿no? Va probablemente venir a pagar los pecados de los papás, etcétera. Pero ¿puedo yo utilizar o puedo yo acudir al aborto como excusa, como, no sé, como curita, como bandita de mi pecado? ¿Puedo yo excusarme de mi pecado para decir que este bebé va a ser una maldición o va a sufrir? ¿Qué nos diría, pastora? Lo primero que debemos decir es que quien pecó fue el padre y la madre, no el bebé. ¿Mm? No tenemos por qué culpar al bebé de algo que no hizo. Entonces, eso tenemos que separarlo. Yo no creo que un bebé, por el hecho de ser procreado fuera del matrimonio, sea una maldición. Jamás. No lo creo. No lo creo porque veo la obra de Dios. No lo creo porque la Biblia dice que los hijos no pagarán los pecados de los padres. No lo creo. Ujú. Así es que creo fielmente que cada quien es responsable de su propio pecado. Y en este caso, el haber procreado a un bebé fuera de la seguridad del matrimonio es responsabilidad de padre y madre. Primer cosa. Segunda cosa, aparentemente yo resuelvo el problema, ¿no? Ujú. Y hasta hemos aconsejado varias mujeres que han pasado este proceso y prácticamente no solo las mujeres, aún hay evidencias de hombres que caen en el síndrome posaborto, que aunque tienen racionalmente las razones de que no hubiera sido buena madre, era muy joven, hice lo correcto, en el fondo pues hay una conciencia de lo que se hizo, ¿no? Entonces esto pues les va persiguiendo conforme pasa el tiempo. Incluso en HCJB, en el programa de radio, hace años tuvimos una persona que nos mandó un mensaje y dijo, la verdad es que yo lloro mucho porque estoy casada, tengo 2 hijos, pero yo aborté. Ujú. Aborté cuando era soltera y ahora que tengo a mis hijos, cada noche me acuesto pensando que segurito uno de ellos va a morir, porque como yo practiqué un aborto, lo justo es que uno de mis hijos muera y no puedo ni dormir de la preocupación. Entonces le dijimos, no, eso no es preocupación, eso se llama culpabilidad. Pero cuando uno confiesa su pecado, consciente de lo que hizo, Dios es fiel para restaurarnos. Entonces le explicamos lo que era el síndrome posaborto y gracias a Dios se le canalizó con consejeros especializados para este tipo de temas y para guardar también su confidencialidad, ¿no? Entonces, qué importante es entender de que creo que en el momento lo resuelvo, pero no sé cuántos años me tomará seguir llorando dentro de mí la conciencia que me dice lo que está pasando. Yo no creo que exista una causa justificable para quitar la vida a un inocente. La Madre María Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, decía algo que quiero citarlo porque estoy de acuerdo con ella. No da ninguna cuestión bíblica en realidad, solo es una reflexión, creo que muy real. Y ella decía, literalmente, creo que es un extracto de un escrito, creo que en la actualidad el gran destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra contra un niño, el homicidio de un inocente, asesinado por su propia madre. Y si aceptamos que una madre puede matar a su hijo, ¿cómo podemos predicar que no se maten unos a otros? Cuando se practica el aborto, la madre no aprende a amar, sino que asesina a su propio hijo para resolver sus problemas. Un país que acepte el aborto no enseña a su pueblo a amar, sino a usar la violencia como medio para obtener lo que desea. Es por ello que el mayor destructor del amor y de la paz en la actualidad es el aborto. Y es un razonamiento muy real, independientemente de todo argumento bíblico. Este es básico. Cuando el diseño de la maternidad es tan santa,
que aún Dios lo respaldó poniendo a Jesucristo en el vientre de una mujer. Es un diseño tan perfecto que aún Jesús supo lo que era permanecer en el vientre de una mujer y nacer del vientre de una mujer y ser amamantado de una mujer. ¿Cómo es posible que ahora rechacemos un diseño tan santo que aún el Dios Todopoderoso decidió respaldar? Creo yo que el problema del ser humano no solo es el aborto, sino que hemos dejado de amar. Y al dejar de amar, nos sentimos con el derecho de poder quitar la vida, de poder demandar, de poder vivir como víctimas. Nos sentimos con el derecho por una autoadoración. Y ese es el gran pecado en el que hemos caído. Un humanismo donde pone mi vida como el centro de todo y no me doy cuenta que mi derecho termina cuando empieza el del otro. Y el bebé, aunque no haya nacido, es un ser humano y tiene derechos. Concuerdo, yo creo que lo que usted dice brevemente antes de dar paso a la siguiente pregunta es que es cierto, el amor que se ha perdido es el del prójimo, por el prójimo, porque el amor propio creo que es el que va aumentando más y más cada vez que caemos en estas ideologías o en estas formas de ver la vida, ¿no? En donde mi derecho, lo que a mí me satisface, lo que a mí me hace bien, lo que soluciona mi problema en el que yo mismo me metí y que los demás vean cómo lo logran, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos en nuestra producción. Paz, qué gusto tenerla nuevamente aquí en Radio La Vida. Gracias, el privilegio es mío. Paz, bueno, acotando lo que dijo, es verdad, lamentablemente la sociedad tiene el estereotipo de que desde el momento de la concepción, el niño en este caso pierde su derecho, que quien tiene el derecho es la madre, porque ella es dueña de su cuerpo. Pero lo que usted dijo, Paz, es una realidad, o sea, desde el momento que hay una concepción, Dios está trabajando ya con ese ser y hay una nueva vida. Desde el momento que empieza ya la fecundación prácticamente, ya hay una nueva vida. Paz, mire, yo creo que el tema del aborto es un tema muy amplio, muy complejo, diría, porque lamentablemente las personas malinterpretan muchas cosas y han utilizado pretextos para poder llegar a justificarse su aborto. ¿A qué me voy con esto? Leyendo durante esta semana sobre el tema del aborto, me di cuenta de que muchas personas deciden tomar el aborto como una opción principal cuando hay una violación. Lamentablemente también hemos tenido conocidos de mi parte que han sufrido una violación y han abortado. Han dicho, no, yo ¿por qué voy a tener el hijo de alguien que no amo? De alguien que ni siquiera conozco. Entonces, usted, Paz, la pregunta es en este caso, ¿qué opina acerca del aborto después del producto de una violación? Creo yo que obviamente la violación es un delito. Creo yo que merece totalmente la penalidad de la ley, porque es un forzar a una mujer, en este caso hablando de que queda embarazada, entonces es un hombre el que está violando. Y creo fielmente que hay que ir tras el responsable, el culpable, en este caso el violador. Se me hace injusto matar a un inocente. El bebé es un inocente. O sea, él no tiene mayor responsabilidad. Primer cosa. Segunda cosa, creo que hay dos temas sensibles por lo cual mucha gente opta por el aborto. No solo la violación, sino el incesto. No importa qué tan cercano es el familiar, el incesto. Creo yo que, y he tenido casos al respecto, creo que hay otra viabilidad. Si Dios permitió la vida, es porque hay un propósito. Si Dios permitió la vida, yo no tengo derecho a quitarla. Número uno, déjame ir con todo lo que hablaste. Número uno, yo creo que la mujer es dueña de su cuerpo, sí, pero no es dueña del cuerpo ajeno. Y cuando una mujer está embarazada, tenemos 2 latidos del corazón. Tenemos incluso un ADN diferente. En mi caso, que solo tuve hijos varones, un sexo diferente. Ondas cerebrales, las mías son unas y las del bebé son otra. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy dueña si aún científicamente
el bebé produce sus propias ondas cerebrales, su propio latido, tiene otro sexo, en mi caso, si es hombre, es otro ADN. O sea, ¿de qué estamos hablando? No puedo ser dueña cuando científicamente es otra persona. Hay corazón, hay todo, es otra persona. Entonces, sí, soy dueña de mi cuerpo, pero no del bebé. Número 1. Número 2, no se debe matar a un inocente. Sobre un error estoy cometiendo otro error. Y número 3, aunque sea muy fuerte, aún así, creo que la adopción en estos casos, bien tratada y bien llevada, es 1000 veces mejor, no mejor, es una salida y no un asesinato. ¿Por qué? Porque yo puedo ministrar a mi bebé, yo puedo perdonar a la persona, ya sea incesto o una violación de un ajeno, puedo perdonar, tener un proceso de perdón, puedo establecer una relación con el bebé y ya tomar la decisión, ya sea que me lo quedo o lo doy en adopción, pero consciente de que Dios tiene un propósito. De hecho, Jason Upton, que es un hombre, un adorador impresionante de Estados Unidos, un hombre de Dios impresionante, que tiene un testimonio muy fuerte. Su madre era adolescente cuando él quedó embarazada de él y intentó el aborto. Y legalmente podía hacerlo en el país donde vivía, en el estado donde vivía, más aún así, gracias a Dios, le convencieron de darlo en adopción. Y este bebé fue dado en adopción a un hogar cristiano. Y en este hogar cristiano aprendió la palabra, tuvo su llamado, se enamoró de Dios. Y Jason es un adorador que ha marcado un antes y un después en la adoración, un hombre de Dios impresionante. Él ya perdonó a la mamá, ya tuvieron su encuentro, y él lo único que le dice es gracias, fuiste el vehículo para que yo nazca, gracias. Yo te bendigo, yo no tengo rezagos, Dios ya me sanó. Yo creo en el nuevo nacimiento. Yo creo que puedo traer una historia muy triste porque fui rechazada, porque fui producto, no es mi caso, me refiero a una persona que fue producto de una violación, que fue producto de una situación muy triste, pero yo creo en el nuevo nacimiento, yo creo en un nuevo comienzo. Yo creo que en el momento que somos injertados en la vid verdadera, nuestras raíces ya provienen de Jesús. Creo que sí somos transformados. El nuevo nacimiento no habla de simplemente un cambio, habla de una transformación, una nueva naturaleza, habla de ser adoptados hijos de Dios. Creo que no hay una razón viable para asesinar a un bebé. Aun si haya sido violación o incesto, yo he acompañado procesos donde se ha dado la adopción, se ha dado de una manera bastante legal, justa, y hemos visto procesos que Dios ha restaurado. Y creo que por eso en Estados Unidos, que es uno de los países referentes, hay muchas familias que adoptan para evitar el aborto. Así es sorprendente y realmente lo que usted dijo, Paz, es de Dios, porque cuando organizamos y preparamos el guión y todo para este programa, realmente usted simplemente repitió lo que nosotros estábamos hablando en esa noche. Me acuerdo que lo organizamos, era de noche y hablábamos sobre que verdaderamente una adopción es 1000 veces mejor que un aborto. No cabe duda que vivimos en una civilización que prefieren matar a un ser vivo que darle la oportunidad de vivir, aunque sea alejado con esa persona. Y yo como humano creo que es un crimen muy, muy enorme. Claro, mira, y yo creo que en esta parte, acotando, es también la educación que tienen las personas, porque durante el tiempo las personas le van diciendo que no, que el aborto, o sea, lo van viendo normal al aborto. Lo ven tan normal a un aborto que no piensan que hay una vida que se está produciendo. Entonces, su primera decisión, como ya viene de generación en generación en generación, su primera decisión es, no, yo aborto antes que poner en adopción a un niño. Cosa que sí. Tristemente, sí, las cosas que se hacen comúnmente se vuelven normales, entre comillas, aceptadas socialmente, pero no es así, no es así. Mira, un ejemplo tan básico, hace años, en la década de que nuestros padres eran jóvenes,
El cigarro era símbolo de madurez, era así como ser muy interesante, hasta en las películas, los cantantes con el cigarro al lado, ¿verdad? Y a mí esto no me mata, tanta cosa. Bueno, pues después, 3 décadas después, 4 décadas después, no, yo creo que 3 décadas después, se hizo una publicidad a nivel mundial, por ejemplo, países como España, en donde se ponían radiografías de los pulmones de la gente que moría, cómo estaba el estado de sus pulmones, o bueno, un poco antes de morir, por el tabaco, por el cigarro. Y actualmente vemos que las cajetillas dicen fumar puede matar, ¿no? Entonces, porque el hecho que haya sido socialmente aceptado y que obviamente era legal o sigue siendo legal fumar, aunque sea una droga, sigue siendo legal, no quiere decir que sea correcto. Entonces, el hecho que se legalice el aborto no significa que sea correcto. Entonces, es algo que tenemos que estar en claro. Hay una ley mayor, sobre toda ley humana, que es la ley de la vida. Esa es la ley mayor. Así es. Y bueno, para ir... Yo quisiera, antes de terminar, sí, repito, bueno, la última consulta que yo tendría en lo personal es, qué es algo que usted podría invitar a la iglesia, al cuerpo de Cristo? ¿Cuál debería ser nuestro rol? Porque yo en lo personal creería que deberíamos estar tanto en la prevención, cuando hablamos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, que están entrando en esa edad reproductiva, edad de relaciones, etcétera, para prevenir, pero también estar en el durante, en los embarazos, especialmente mujeres que tal vez tienen bajos recursos, que tal vez ven el aborto no ni siquiera como una salida fácil, sino con un corazón como de no traer un mundo, en su razonamiento, un bebé a sufrir pobreza, ¿no? Porque también hay esos casos que no es ni siquiera maldad o una salida fácil, ¿no? Hay personas que creen que no tienen la capacidad moral, psicológica, o no tienen los recursos. ¿Dónde debería estar? ¿Cómo podemos estar en todos en esas diferentes etapas del mundo secular, del mundo cristiano? ¿Cuál debería ser el rol de la iglesia? No de la iglesia como institución, sino de la iglesia como todos nosotros, como el cuerpo de Cristo. Ajá. Yo creo que principalmente tenemos que volver a la familia y a los fundamentos para levantar familias, porque realmente podemos vivir en cualquier país, pero la cultura familiar te la llevas a donde quiera. La cultura familiar prevalece, la esencia de lo que los jóvenes se convierten después de una vida familiar prevalece, permanece, si hubo esa vida familiar, porque yo puedo vivir bajo el techo de mis hijos y estar tan ocupada en el ministerio o tan ocupada en mi trabajo, tan ocupada en tanta cosa que no darle su tiempo. Pero si yo me vacío en mis hijos, debemos enseñar a los padres a ser padres, principalmente a ser padres. Y como padres, pues hay muchísimos materiales excelentes en que para hablar claro, como el libro de Josh McDowell, habla claro del sexo con tus hijos. ¿Por qué? Porque si Dios no tuvo pena en crear el sexo, ¿por qué voy a tener pena en hablar de él? Si es parte del diseño de Dios. Entonces, hablarlo con toda la pureza y con todo el diseño de Dios, tenemos que volver a los principios de la pureza, de la castidad, yo diría incluso hasta de la modestia, volver a esos principios no anticuados, siguen vigentes, y tenemos también que estar preparados de que pues la inmoralidad ha crecido tanto fuera como dentro de la iglesia. Entonces debemos de tener una consejería que ayude a restaurar a las personas con una vida sexual activa o con una vida sexual, aunque haya sido 1 o 2 veces, una relación es suficiente para quedar embarazada. Entonces tenemos que enfrentarlo. No podemos seguir siendo una iglesia que vive en una burbuja o padres que como mis hijos crecieron en un hogar cristiano. No, tenemos que entrenarlos que les van a ofrecer droga, les van a ofrecer sexo, les van a ofrecer alcohol, les van a ofrecer muchas cosas. O sea, yo no eduqué a mis hijos en una burbuja. ¿Por qué? Porque resulta que no vivimos en una burbuja. Y si los educo en una burbuja, no cumplen su propósito, porque somos llamados a establecer el reino, no adentro, afuera. Entonces tenemos que empezar a hacer eso, y creo que sí debemos unirnos como iglesia y sostener ministerios ya existentes como Salva una Vida, ministerios ya existentes como el del doctor Byron Argotti, que trabaja directamente con mujeres adolescentes embarazadas. Sí debemos sostener, y si no, levantarlos, si no hay en mi comunidad, levantar ministerios en donde no solo eduquemos, en donde también tengamos una viabilidad, un refugio para madres adolescentes, una ayuda que quieran
padres que quieran patrocinar mujeres embarazadas, adolescentes en su medicación, en su alimentación, para también darles una opción de que no está sola y económicamente poder ayudarles e incluso poder darles un oficio, yo creo que es tan importante que la iglesia sea práctica. O sea, y sí hay que orar, sí, también hay que ayunar. Yo soy la primera, vivo enamorada de Dios, pero si no actúo, no marco la diferencia. Aparte de mi oración, y si yo soy llamada a la oración, tengo que tener gente que te sean las manos y que sean llamados a donar, que sean llamados a hacer. Sí, yo puedo estar enseñando, pero somos un cuerpo y como cuerpo yo debo empujar a que vamos a tener y vamos a apoyar. Hay tantos ministerios, albergues de niñas embarazadas, vamos a volver a ellos. Ahora, tenemos que estar claros. La causa más frecuente de embarazo en adolescentes es inmoralidad. Tenemos que estar claros. Algo dejamos de enseñar, algo pasó. Y esto es algo tan real dentro como fuera de la iglesia. Tenemos que volver, ser radical no es ser religioso, ser radical es ser cristiano. Ser diferente no es simplemente vestirme diferente o hablar diferente, es ayudar al que lo necesita. Y tenemos que amar, mira, uno de mis hijos está sirviendo como misionero en una iglesia que muchos de sus familias, son hogares acogientes. O sea, está en Estados Unidos y los niños que la corte quita a las personas por delito, por adicciones, porque van a entrar en droga, a la cárcel, los ponen con familias acogientes. Ahora esta iglesia decidió que qué mejor familias que las cristianas. Entonces los ponen en familias acogientes, los ministran, tienen a estos bebés, a estos niños, y cuando la corte los vuelve a tomar para devolverlos, ya sea a su familia, a la abuelita, al tío, porque siempre el parentesco pesa más, los devuelven pero ministrados. Y con un contacto a las familias, por si quieren seguir en el evangelio, no son niños de la comunidad, pueden ser niños de cualquier parte del país, los canalizan con hogares o con iglesias cristianas. Y uno de mis hijos está sirviendo en esto con los niños y nos manda las fotos con los bebés acostados en su pecho y él ministrándolo. Nos manda estas fotos cargando a estos niños y diciéndoles que no son un accidente, que son amados. Culturalmente no hemos entendido, somos adoptados por Jesús, hemos sido adoptados por Dios, la adopción no es mala. Cuando tú adoptas a un bebé, le estás cambiando el linaje, lo estás metiendo a tu linaje, lo estás metiendo a un pacto generacional con Dios, estás redimiendo un linaje. Entonces, así como Ruth fue redimida de Moabita, a estar en el linaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue una mujer que vino a cobijarse en el pacto con Dios. Así la debemos acoger. La iglesia deberíamos ser las primeras familias acogientes. Tal vez no se puede una adopción total, tal vez sí. Yo no sé, que sí es todo un llamado. No estoy diciendo que vamos a salir, no, es un llamado. Esta iglesia en especial ha formado su llamado en esta manera y las misiones. Y no tienes idea, tú redimes un linaje. Así es que la adopción no es mala, la adopción es un regalo, la adopción es una bendición si tú tienes el llamado. ¿Vas a tener que recorrer una doble milla? Sí. Hay una canción que se llama 9 meses, que bueno, si la radio la quiere buscar, el autor no es cristiano, pero la canción tiene el mensaje bíblico totalmente. Sí, un bebé que no me pertenece, un hijo que no me pertenece, y volvería a repetir la historia y esta espera por amor al bebé. Entonces, este principio es importante. Es un bebé que no me pertenece. Es una vida que no me pertenece. Y aunque no tenga la capacidad, en el momento que mi cuerpo la tiene, yo puedo buscar ayuda para emocionalmente acoger. Siempre el querer, siempre Dios va a permitir que se dé el poder. La vida debe prevalecer sobre cualquier razonamiento. De verdad, con cada uno de estos bebés, y que de pronto la mejor opción no es que sea el aborto, sino más bien porque sabemos que ya no se comete como que ese delito, o sea, limitar a que tenga vida este bebé. Así es, y bueno, Paz, le agradecemos
un montón por haber estado Muchas esta gracias. noche con nosotros, por compartirnos parte de su sabiduría y consejo, lo que realmente es de mucha ayuda en estos días, que realmente son los últimos, y el aborto ha sido prueba de ello, de que es un acto de maldad y que ha abundado tanto en este mundo que su amor se ha enfriado. Paz, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos ha dedicado realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Es de gran bendición para todos los que nos escuchan, pues de saber que viene palabras sabias de una persona que es mamá y que da su punto de vista de dar ese propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros y que no podemos cortar esas alas, por decirlo así, para todas las personas que pasan por esta situación. Amén. Muchas gracias, pastora. Creo que nos ha iluminado mucho y especialmente a nuestros y nuestras oyentes. Diría que ha confirmado lo que estábamos preparando. Perfectamente. Eso es Dios. Las razones son de peso porque están en el corazón y en la palabra de Dios. Yo más bien les animo a que sigan tocando estos temas tan controversiales, les animo a buscar los principios de Dios y también les animo a desafiar a una juventud que empieza a dejar lo radical simplemente porque es común. No, volvamos al fundamento y volvamos al amor que prevalece y a recordar que el diseño de la familia es un diseño que nació en el cielo, no aquí. El matrimonio es un diseño perfecto que nació en el cielo, vivido por dos imperfectos, pero que a través del amor se perfecciona. La familia nos permite crecer y a través del amor, lo imperfecto se va haciendo perfecto. Así es, Paz. Amén. Muchas gracias. Amén. Paz, Bendiciones. muchas gracias. Que Dios le bendiga y bueno, yo creo que le volveremos a tener en una próxima entrevista con muchos temas relacionados a la sociedad e igual controversiales. Sí, a continuación vamos a irnos a una pausa. Gracias. Y muchas gracias nuevamente, Paz. Nos despedimos. Muchas gracias, Dios me la bendiga. Muchas Gracias, un fuerte abrazo y sigan adelante. Gracias. Amén. Bendiciones, pastora. Paz. Que Dios Ya le bendiga. volvemos. Chao. Vamos a mencionar, no sé si muchachos les parece, redes sociales donde nos pueden encontrar, para qué estamos a la comunidad. Estamos en Instagram y en Facebook como @sohumaneq. Estamos en Google Podcast, estamos en TikTok, estamos en Spotify. Y en sus corazones. Ya lo saben. Sí. Exactamente. Y sin antes mencionar que este programa se encuentra con el auspicio de Organización La Vid y el Centro Cristiano Casa de Dios. También a mencionar que estamos siendo transmitidos por Radio La Vid. Bueno, regresando de esta parte, yo creo que vamos a iniciar ya con nuestras conclusiones. Sí. De Para- hecho, yo sé que teníamos algo preparado para las conclusiones por el guión y tal vez me sepan disculpar, pero mientras hacíamos lo de la entrevista y todo el programa, sentí algo decirlo. Y esta es la cuestión. Hablamos sobre un mundo donde la maldad ha crecido tanto que el amor de muchos se ha enfriado. Jesús nos advirtió mucho sobre esto y es tan penoso ver cómo muchas parejas irresponsables que actúan con mucha cobardía realizan el acto del aborto por el simple hecho de no querer tener, porque no se sienten capaces. ¿O es que acaso no tienen los pantalones suficientes para asumir lo que hicieron? ¿Que no les enseñaron cuando eran pequeños o adolescentes que todo acto tiene consecuencia, que cada acción tiene reacción? ¿Dónde quedó para el hombre su hombría, para la mujer? ¿Dónde quedó su dignidad? Tanto que son capaces de matar a alguien inocente por un momento de calentura. ¿Qué es lo que le sucede a ustedes como sociedad? Para los que piensan o han pensado en realizar este acto, ¿en qué están pensando? ¿O es que acaso quieren utilizar la excusa de que no es el hombre que amo, yo no quiero hijos de él, y miles de cosas que también pueden pensar para matar a un niño? Que mi cuerpo, mis decisiones, con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras, ese es tu problema. Pero el embrión que está dentro no es parte de tu cuerpo, solo está dentro de tu cuerpo para que pueda desarrollarse, pero no es parte de ti.
Y yo sé que a muchos les duele, feministas, mujeres, etcétera, a los grupos que les duela, sé que a muchos les va a doler, pero así es la vida, a muchos les duele que se les diga la verdad. Y si les duele la verdad, prueba de ello serán sus berrinches, prueba de ello serán sus falsos alzadas, sus falsos gritos, sus falsas conspiraciones, que salgan a las calles a hablar, sus falsas manifestaciones, dizque teniendo la razón cuando no la tienen. Son simplemente personas que actúan impulsados por la maldad de su corazón. ¿Tú quién eres? Me va a dar, seguro dirán, ¿tú quién eres como para decirme qué hacer, si es mi vida, mis decisiones? Te repito, tu vida es tu problema, pero al niño no están siendo conscientes, no están actuando con, lamento decirlo, con todo su cerebro. No piensan que después pueden haber situaciones peores. ¿Quién quita después ya no puedas tener hijos? ¿Quién quita después, como se habló en la entrevista, de aquí en unos años no sientas culpa? Les hago un llamado al arrepentimiento. Para las personas que planeen hacer esto por miedo y por responsabilidad, les llamo al arrepentimiento y que lo piensen bien. No cometan un error, no cometan un acto de cobardía. Y para las personas que tal vez ya lo hicieron, también hay un acto de arrepentimiento. Todavía pueden corregir ese error actuando bien de ahora en adelante. Porque Dios perdona. Yo quisiera acotar de lo que, siguiendo en la misma línea contigo, Jan. Es fácil, es bastante humano, inmediato cuando uno peca o está a punto de pecar, el creer que, ay, luego peco ahorita y luego me arrepiento y Dios me perdona. Y no es lo incorrecto, no están del todo equivocados, pues no están dando en cuenta las consecuencias que eso va a traer. No es cuestión de que Dios dice, ay, ya te arrepentiste y olvidado. Va a traer un distanciamiento con Dios, va a traer un distanciamiento con sus seres queridos, unas consecuencias que solo Dios sabrá traer a sus vidas. Entonces, no excusarnos, y Pablo nos lo dice también, que la gracia de Dios no es excusa para ir pecando por ahí, confiados de que así Dios me perdona. No abusemos de la gracia de Dios, no abusemos del amor de Dios. Creemos que Dios siente como nosotros sentimos y el pecar voluntariamente es una traición. No nos confiemos de quién creemos que Dios es. En Salmos Dios nos dice que Él no es como nosotros, que Él no, que el hecho de que Él se mantenga callado ante ciertos de nuestros pecados no significa que Él apruebe. Así que si tal vez creemos que no va a haber consecuencias inmediatas, no quiere decir que no las habrá. Así es, y como mencionábamos, pues sabemos que Dios es el dador de la vida y Él está, y mencionábamos, no exactamente la palabra aborto está en la Biblia, pero no quiere decir que Dios hace caso omiso a esta situación, porque si no hubiese pasado esto, pues Dios no tuviera tanto, como dicen Salmos, escrito ese plan para cada uno de nosotros, que es de dar vida y cambiar el mundo de cierta manera. Y es increíble cuando nosotros escuchamos estas ciertas historias que cambian, que tuvo su proceso, pero hubo un cambio de restauración, como hablaba nuestra querida pastora Marta Claudia, transformó la vida de esa familia. Así es. Hubo unión. Y para aquellas personas porque también topamos el punto de la violación y embarazos por la misma causa, quiero que sepan que no están solas. Yo sé que es difícil y realmente puede que no entre en la cabeza el cómo tener un hijo de un violador, independientemente si es dentro de la familia o fuera de la misma. Sepan algo, Dios las tiene con el mismo valor que desde siempre. No se menosprecien más cometiendo un aborto, porque un acto de menosprecio es la violación. Imagínate aumentar otro acto de menosprecio propio al realizar un aborto. el niño no tiene la culpa.
está la opción de la adopción también, si es por no querer retener al niño de un violador. Pero preferible es que el niño sea adoptado y tenga su vida y tenga la oportunidad que Dios le dio de tener su vida, porque no saben qué puede llegar a ser esa persona en el futuro, que matarla. Y si es por buscar culpables, como dijo la pastora, sería ir por el que cometió el crimen, no por el inocente. No cometamos el error de matar a un inocente por un culpable que realmente vendría a ser en este caso ajeno, más allá de la genética, vendría a ser ajeno. Padres, les hago un llamado a hacernos sohuman, a hacernos más humanos, porque no creo que les guste a la mayoría de padres, y si los que consideraron, los invito a volver a considerar que a una hija adolescente le introduzcan ciertas cosas para quitar al niño, ciertas pinzas, ciertos artilugios que utilizan para sacar a los niños del vientre. No se imaginan el trauma que esto puede generar después, peor para un adolescente. Así es. Y bueno, hay un mensaje acerca de John Piper. Dice, una de las cosas más tristes de este mundo es que una adopción puede costarte más que un aborto, cuando nosotros deberíamos dar oportunidad, no ser tanto problema en tener una adopción y ver que es más fácil de tomar la decisión de abortar a que mejor apoyar a la provida. Es tan un poquito difícil de entender eso porque estamos, como decíamos, quitando la oportunidad de que alguien viva. Y para las personas que ocupan un alto puesto en lugares gubernamentales, independientemente del país, deberían verse y sentir vergüenza por las decisiones que están tomando. Están legalizando el asesinato de un niño, de un pequeño bebé. No puede defenderse, no puede alzar su voz, no puede decir, no, yo quiero y tengo el derecho a tener vida. Si tanto fuera por justicia, están siendo totalmente injustos y actúan con mucha cobardía. Debería existir vergüenza entre las personas que están tomando esa decisión. Deberían analizar bien lo que están haciendo, porque en vez de generar soluciones, generan más problemas, generan más muertes. Yo quisiera agregar a lo que ustedes han dicho, compañeros y compañera, es que es difícil cuando uno está en el problema, cuando uno está metido en ese hueco de haber cometido un pecado o de que un pecado se cometió en nuestra contra, en el hueco del dolor. En ese punto no tiene la más mínima esperanza de salir. Recordarles, tal vez uno piensa, y si tengo este bebé, pues lo voy a odiar, lo voy a aborrecer, le voy a dar qué clase de vida le voy a dar, y es en cierta forma un sentimiento noble. Pero cuánto más noble darle la oportunidad a ese bebé, a esa bebé de que los enamore, tanto a la mamá, al papá, y no permitamos que esa percepción humana de que no voy a poder perdonarnos nos invada. Jesús, siendo humano, recordemos que Jesús fue humano, carne y hueso. Él tenía vivió una realidad, la misma realidad que nosotros vivimos como humanos, como human. Y él fue capaz de perdonar a los que le escupieron, a los que le crucificaron, a los que le insultaron, a los que se burlaron de él. Y estoy seguro, y si leemos la Biblia, él mantuvo silencio en toda esa experiencia de abuso. Que nuestro silencio no sea en palabras, sea en cometer este acto. Mantengamos nuestras acciones. Si no tenemos una idea de qué podemos hacer, al menos que nuestras acciones se mantengan en silencio y esperemos con fe en que Dios traerá una respuesta, esperanza, sanidad. Y no actuar como lo haría una mala persona. Ese es el llamado, no actuar como una mala persona. Ser conscientes de que no estamos hablando de la vida de uno, sino de dos vidas. Estamos hablando de una que puede llegar a ser algo en un futuro, que
que al no poder defenderse, al quitar la vida, no vendríamos a ser similares como alguien que asesina a una persona a mano armada. Así es. Y sobre todo, qué bonito saber que se puede, digamos, nosotros como familia, inculcar a esta nueva generación a estar en apoyo a lo que es Provida, saber que de ese bebé puede, no sé, cambiar el mundo, cambiar la vida, cambiar una historia. Saber que, qué bonitas palabras, saber decir, aunque tú no quisiste tenerme, me diste la oportunidad de vida y aún así yo te amo. Y la palabra nos habla de pagar, de no pagar maldad con maldad. Mal por mal, maldad, así no, es. mal, sino bien por mal. Imagínense, Y ni siquiera estás pagando contra el criminal, sino con alguien que nadie tuvo que ver. Y como se mencionaba, es una persona que en su momento obviamente no se puede defender, no puede decir y reclamar su derecho de vida. Y para las personas, y para cerrar, que defienden esto, aunque les duela, y sé que dirán que son los pensamientos, pero más allá de los pensamientos, deben saber que están mal al 100%. Y no tienen cómo defenderse porque siempre va a haber una forma en que el argumento vaya en su contra. Porque solo miren, están matando a un niño. La ciencia también considera que a partir de la fecundación ella es vida, entonces están matando una vida inocente. Y para ya realmente irnos, un consejo a los padres que estén teniendo así, niños que estén ya por entrar a la pubertad, adolescencia, o que ya estén dentro de la misma, sepan aconsejarles, hablen sobre lo que es la sexualidad y lo que puede pasar al momento de realizar un acto sexual, Así es. a ser Y moralmente correctos. Queremos escuchar en este caso a Jonathan. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Mira, yo creo que aquí, como tú dijiste, Jan, un llamado para las mujeres, para los padres, que mal o bien, a pesar de la situación, se han enfrentado a este dilema del aborto, a esta decisión, diría, tan normal, puesta por la sociedad, pero que no es un acto adecuado con respecto a la palabra de Dios. Irresponsable, la verdad. Mira, yo quiero aquí aclarar algo muy, muy importante. En este caso es que la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A qué me voy con esto? Mira, lamentablemente las personas o las mujeres que han llegado a tomar la decisión, porque no solo podemos mencionar a las mujeres, también la decisión está en el hombre. Créanme que ha habido casos en donde el hombre lo primero que dice, no, es que yo no quiero, toma, yo te doy el dinero para que abortes. ¿A qué voy con esto? El punto es que yo voy a hacer un llamado vuelta todo lo que es a las autoridades. El legalizar el aborto, legalizar esta práctica, es irnos en contra de la voluntad de Dios. Y no Estamos aplicando lo que las personas quieren, más no lo que Dios quiere que hagamos. Y con esto yo quiero terminar. Yo puedo decir que el aborto es una práctica muy mala, inhumana, que incluso puede a ti, mujer, si pasaste por esta situación o, bueno, Dios no permita que pasen otras mujeres, pero este aborto puede acarrear problemas psicológicos. Y podemos ver que se va a trabajar, que ahí sí se va a costar, diría, a ti te va a costar, mujer, porque es algo que no vas a poderlo sobrellevar tan fácilmente. Va a caer en un remordimiento de decir, yo maté a mi hijo. Pueden decir, ¿por qué pudo ser él? ¿Cuántas cosas pude compartir con él? Y yo hago un llamado en realidad a las autoridades, porque tú ya lo hiciste a las personas, Jan, y yo creo que también es el tema de las autoridades, porque depende de ellos si es que esta práctica se vuelve tan común, tan normal, o se corta de raíz y se empieza a hacer lo que Dios ha predeterminado. Así es. Y para los que defendían, ahí miren lo que defienden. Defienden asesinatos, defienden
un remordimiento profundo para el resto de sus vidas. Ahí está lo que defiende. Yo quisiera agregar algo más. Tal vez podrán saber que estamos, que hay una crisis en el otro lado del mundo, ¿no? En Afganistán. Y una pregunta de autoevaluación. Si ustedes están preocupados por esas vidas, que no está mal, esas vidas que no conocen, que están al otro lado y que en teoría tal vez nunca conocerán, ¿por qué no preocuparse por una vida que está cerca? Tal vez que ustedes mismos procrearon, que En sus su hijos interior. procrearon, que está dentro de ustedes. ¿Por qué preocuparnos? No digo que dejen de preocuparse porque está lejos, por el extranjero, pero empecemos en casa. Así es. Y bueno, y con esto nos despedimos. Ujú. Gracias por habernos escuchado. Sé que es un tema muy controversial, pero creo que fuimos explícitos con respecto a nuestro punto. Objetivos en lo Objetivos que sobre teníamos todo. que mencionar. Lo que se tenía que decir se ha dicho en esta noche. Así es, Así estamos es. apoyando a lo que es pro vida y no limitemos al propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Así es. Ujú. Gracias por escucharnos y Les agradecemos y bueno, Y ya saben, esto es So Human. Ingresa www.organizacionlevid.com.